Les quiero dar la bienvenida una vez más a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Y en esta oportunidad vamos a continuar, vamos a proseguir con los estudios que hemos venido impartiendo acerca de las trompetas bajo la serie titulada El ABC de la Fundación Adventista. Y solamente me quiero asegurar, antes de comenzar en la presentación, si quiero pedirles que sigan estudiando las presentaciones, repítanlos una y otra vez para que así las verdades y las cosas que hemos hablado puedan ayudarlos a entender correctamente las verdades y el papel tan importante que tienen estas verdades en nuestra experiencia personal, pero también como pueblo. Así que queremos avanzar directamente en la presentación para que así podamos cubrir todos los puntos que tenemos que cubrir durante este tiempo. Así vamos a dar inicio a la presentación y poder ver así el tema de esta tarde. Así que en esta oportunidad el tema que nos corresponde tocar es el 2520 y las historias paralelas. El 2520 como el eslabón que une a estas historias paralelas que son los 7 truenos. En esta presentación es lo que estamos por cubrir y vamos directamente a comenzar para hablar acerca de los 7 truenos, que en nuestra presentación anterior hablamos acerca de lo que representan, de lo que significan estos truenos, y los enseñamos a través de las gráficas que mostramos, los eventos y todo ello, pero nos corresponde volver a tocarlo para así poder establecer esta verdad una vez más y darnos así la pauta para poder entrar de lleno a la presentación. Así que nos dice esta cita acerca de los 7 truenos. Después de estos 7 truenos, o después de que estos 7 truenos emitieran sus voces, se le manda a Juan, así como a Daniel, con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estos se refieren a eventos futuros que se revelarán en su orden. Y nos sigue diciendo la cita: la luz especial dada a Juan, que fue expresada en los 7 truenos, fue una delineación de eventos que sucederían bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, la página 971. Así que aquí nuevamente vemos que fue una delineación de eventos y lo enseñamos claramente. Esos eventos de 1798 a 1844 es cuando se llevó a cabo esta delineación de eventos bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Obviamente hablándonos que fue, pero lo importante entender aquí es de que nos dice que estos mismos truenos se refieren a eventos futuros que se iban a revelar en su orden. Así que vemos estos 7 truenos haciendo un paralelo con referente a estas historias, enseñándonos que cuando se vuelvan a revelar va a haber un paralelo a lo que sucedió en aquel entonces con referente a todos los eventos que se llevaron a cabo en el tiempo de la historia milerita. Así que algo de lo que quiero enseñar aquí, o de lo que quiero enfatizar, es de que estos truenos fueron sellados. Una vez que sucedieron, se selló esos truenos o esa visión y se iba a abrir en un tiempo hacia el futuro, como se ve aquí. Ahora lo que nos corresponde saber es cuándo es que se iban a abrir esos truenos para poderse entender y nuevamente llevarse a cabo esa delineación de eventos. Así que vemos aquí al proseguir acerca de estos 7 truenos en Apocalipsis 10, versículo del 1 al 4, nos dice en la escritura: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel es el Señor Jesucristo, y este mismo ángel es el ángel de Apocalipsis 14, el primer ángel,
como lo enseñamos y hablamos en la presentación anterior. Al comparar los texto con texto, nos damos cuenta que es el mismo ángel, y este ángel es el Señor Jesucristo, que tiene en su mano ese librito abierto. Y seguimos leyendo y nos dice: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las selles. Apocalipsis 10, versículo del 1 al 4. Así que vemos aquí que se nos habla de que se iba a sellar a esos 7 truenos, y eso que está mencionando aquí es la delineación de eventos que iba a suceder hacia el futuro. Así que tenemos que ahora ver directamente hacia qué tiempo, a qué fechas es cuando se iban a revelar estos truenos. Como vemos que es el león que ruge como un león. Y sabemos que el que ruge como un león es el león de la tribu de Judá, es el que desella, es el que abre los sellos del libro, y es el que abre estos 7 truenos que también representan esos sellos. Sabemos que los sellos tienen una aplicación a través de la historia. Sin embargo, también sabemos que los 7 truenos es una delineación de eventos que se abre a cierto tiempo en la historia para así llevarse a cabo nuevamente el movimiento de reforma al final del tiempo con los 144,000. Así que aquí vemos en esta cita o en esta otra diapositiva, hablándonos de los 7 truenos desellados, o el tiempo en el cual se iban a desellar o abrir. Y se nos dice aquí en Apocalipsis 22, versículos 10 y 12, nos habla la escritura y nos dice de esta manera: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, hablando del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y vean aquí: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es injusto, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que aquí vemos en las letras de rojo que se le dice a Juan que no selle las palabras de la profecía de este libro. Y las únicas palabras que fueron selladas en el libro de Apocalipsis son los 7 truenos. No hay ninguna otra parte del Apocalipsis donde se hable de alguna otra cosa que fue sellada, sino los 7 truenos. Y así que nos dice y nos damos cuenta, siguiendo el contexto del versículo 11, que esos sellos o que esos truenos se abren justamente antes del fin del cierre de gracia, debido a que vemos que en el versículo 11 nos habla del tiempo cuando se termina el periodo de gracia para la humanidad. Es cuando Miguel se levanta de su ministerio de intercesión, y es cuando pronuncia estas palabras: el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Estas palabras se terminan o se mencionan al final de la mediación de Cristo en el lugar santísimo. Así que nos damos cuenta que los 7 truenos son desellados justamente antes del cierre de gracia, y es obvio que tienen que abrirse antes de ese tiempo para así poder llevarse a cabo la obra de preparación de los 144,000, para así dar el mensaje a todo el mundo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero así que vemos aquí, vamos ahora a entender a qué fecha nos estamos refiriendo, porque sí es cierto que se refiere al tiempo antes del cierre de gracia, pero tenemos que saber cuándo comienza ese periodo o ese tiempo del fin, cuando se iban a volver a revelar estos 7 truenos. Y para nuestro estudio, lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer, vamos a estar estudiando y comprendiendo el sueño de Guillermo Miller, en el cual se nos
dirige hacia ese tiempo especial, específico, en el cual se iban a revelar, a desellar esos 7 truenos. Y así que en el sueño de la expansión de Guillermo Miller es donde vamos a entender ese tiempo del fin, ese tiempo cuando se abren esos 7 truenos. Pero antes de esto, tengo que leer esto que está aquí en la diapositiva para poder poner unas bases ahora que empecemos a leer este sueño. Y nos dice aquí la diapositiva: antes de leer el sueño, es interesante notar que este sueño se le dio a Guillermo Miller un tiempo después que sucediera el gran chasco, lo cual nos indica que su aplicación tomaría lugar en un tiempo futuro. Otra cosa interesante de notar es que este sueño se encuentra registrado en los escritos del Espíritu de Profecía, a pesar que no fue escrito por la profeta del Señor, pero se encuentra dentro de los escritos inspirados. Y aún es más interesante saber que de la misma manera como en el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel, pero aún así se encuentra dentro de los escritos inspirados por el Espíritu Santo. Y lo importante de notar es que en ambos casos se puede ver el tema del 25-20 en la dispersión y de la reunión. En el caso de Nabucodonosor, él fue esparcido al final de los 2500 o 7 tiempos, y fue reunido y recibió mayor grandeza y potestad. Ahora, esto mismo es lo que se ve en el sueño de Guillermo Miller, aunque en este caso no se refiere a una persona, sino a las verdades que él reunió y que fueron esparcidas 7 veces o 7 tiempos, y que al final se reúnen nuevamente, pero se les da aún mayor gloria o gloria mayor a esas verdades. Así que esto es importante notar, ya que al entrar a leerlo vamos a poder identificar varias cosas. Y sí quiero mencionar que al momento de que leamos el sueño, están entre paréntesis varias definiciones de lo que se refiere a los símbolos que se utiliza dentro del sueño, para poder ayudarnos a descifrar a lo que se está refiriendo con todo lo que nos enseña dentro del sueño. Así vamos a dar comienzo a leer este sueño para poder identificar ese tiempo que estamos hablando. Así que vemos aquí en el sueño de la expansión de Guillermo Miller, nos enseña en la primera parte: soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre, que representaba la Biblia, de curiosa hechura, que tenía unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho y 6 de alto. Eso multiplicado nos da 360, y 360 es el día por año de la Biblia, con el cual entendieron todas las profecías de tiempo que ellos habían entendido a través de las escrituras. Estaba hecho de ébano, de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave, y esa llave representa las reglas de interpretación, las 14 reglas que hemos hablado, y en especial la principal que se utilizó fue la del día por año, la que estoy mencionando arriba. Y prosiguiendo nos dice: tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, o abrió la Biblia, al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y de plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Las verdades, estas son las verdades de las gráficas, hablando de las joyas, diamantes, piedras preciosas. Todo esto que él habla aquí son las verdades de la gráfica, las cuales Dios lo guió a entender. Y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podía compararse con la del sol. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una mesa en el centro de mi habitación, e hice saber que cuantos quisieran podían venir a ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Esto nos enseña cuando él empezó a predicar
y empezaron a llegar gentes a poder entender lo que él estaba enseñando. Al proseguir aquí sobre el sueño, nos sigue diciendo, la gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos al comienzo de su predicación, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre, y la muchedumbre comenzó a llegar en cantidades grandes a partir de agosto 11 de 1840, cuando se confirmó el principio de día por año con el colapso del Imperio Otomano, que sucedió durante esa fecha, como ya lo mencionamos en varias ocasiones. Así que nos sigue diciendo, cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas o las verdades que él descubrió, que están en la gráfica, sacándolas del cofre y desparramándolas. Quiero que noten las palabras en rojo, que esta palabra de desparramar, esparción, se utiliza 7 veces o 7 tiempos, enseñándonos la exparsión de las joyas, de las verdades que se reunieron, pero que algún tiempo después de que cuando él muriera, se iban a esparcir esas verdades y se iban a poner por un lado. Pero aquí nos sigue diciendo sobre esto. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, vean, segunda vez, jamás podían volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podía hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas o las verdades, ni las sacase del cofre, pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían. Tercera vez. Y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Que prosiguiendo, nos dice, vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas de las verdades originales, se habían esparcido 4 veces una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas o falsas interpretaciones. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban, 5 veces, las joyas y monedas falsas entre las genuinas, hablando de que estaban mezclando el error con la verdad, estaban introduciendo falsas enseñanzas con las verdades originales. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos el cofre y dispersaron 6 veces los restos entre la basura, entre el error. Y se me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Y mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Aquí vemos las palabras en amarillo, que cuando él se sienta a llorar, es cuando le pide ayuda. Y vamos a ver que una vez que él pide esa ayuda, un hombre con una escoba sale a limpiar eso, y haciéndonos un paralelo con el tiempo cuando Juan se le habla en el Apocalipsis acerca del libro que nadie podía abrir, que estaba sellado completamente con esos 7 sellos, pero es cuando él empieza a llorar que el león de la tribu de Judá aparece para abrir ese libro con esos 7 sellos. Es el mismo simbolismo que vemos dentro de este sueño también. Así que dice aquí, mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Y aquí vemos que llega la ayuda y nos dice, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre
Y este hombre es el león de la tribu de Judá, es el Señor Jesucristo. Dice, en la habitación, entró un hombre en la habitación. Dice, tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura del error y de las falsas interpretaciones de la habitación. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas o verdades dispersas 7 veces entre la basura, entre el error. Y dice, me contestó, como se le contestó a Juan en Apocalipsis 5:5, que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas, los errores, las falsas interpretaciones, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. Y nos sigue diciendo, en el bullicio cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. Así que vemos aquí, siguiendo esto, nos dice, el hombre, quien es Jesús, puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y la razón que es un cofre mucho mayor y más hermoso es porque no tan solo ahora son las verdades de la Biblia, sino también las verdades del espíritu de profecía que se adhirieron a partir de 1844 en adelante. Dice, y reuniendo a puñado las joyas, las monedas y los diamantes o las verdades originales, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, ni una de las verdades originales al final cuando se reúnen quedan fuera, sino que todas son incorporadas dentro de las verdades que se tienen que entender. A pesar de que algunos de los diamantes o de las verdades no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve, como se le dijo a Juan en Apocalipsis 6:1. Y miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas o las verdades brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Primeros escritos, de la página 82 a la página 84. Así que aquí vemos, este es el sueño de Guillermo Miller. Vemos que al final de ese gozo de que todas las verdades se vuelven a reunir y que se les da mayor gloria, que brillan más, 10 veces más que al principio. Vemos que él despierta de gozo por ese grito que dio y haciéndonos de alguna manera enseñarnos que al final cuando se vuelven a reunir estas verdades va a haber un pueblo que va a empezar a dar ese fuerte pregón y van a ser despertados por las verdades originales que tienen que ahora formar parte nuevamente del pueblo para así llevar a cabo la delineación de eventos que tiene que suceder bajo los 7 truenos. Y eso es lo que estamos entendiendo aquí acerca de la dispersión, de la esparción de los 7 tiempos del sueño de Guillermo Miller. Y lo que se nos enseña aquí, que el león de la tribu de Judá, o el hombre con la escobilla, que es el que entra y barre toda la basura y el error, aquí en esta cita nos dice exactamente lo que significa todo eso. Y dice, una obra similar hoy, una obra similar de la que se hizo en el pasado es la que se hace hoy. Y aquí vemos y se nos dice, en el tiempo del Salvador, los judíos habían cubierto de tal manera las preciosas gemas de verdad, de las joyas que habla Guillermo Miller, son las gemas de verdad. Con la basura, vean lo que significa la basura de las fábulas y tradiciones, que era imposible distinguir lo verdadero de lo falso. El Salvador vino para limpiar la basura de la superstición y los errores que por tan largo tiempo habían sido acariciados.
para poner las joyas de la palabra de Dios dentro del marco de la verdad o dentro del cofre que se habla ahí. ¿Qué haría el Salvador ahora si nos visitara así como lo hizo con los judíos? Él tendría que hacer una obra similar para limpiar la basura de la ceremonia y la tradición. Los judíos fueron grandemente perturbados cuando él llevó a cabo esta obra. Ellos habían perdido de vista la verdad original de Dios, pero Cristo la trajo de nuevo a la vista. Nuestra obra es liberar las preciosas verdades de Dios de la superstición y el error. Revista y Heraldo, junio 4 de 1889. Así que vemos que la basura, todo eso que se menciona en el sueño, representan las tradiciones, las fábulas, las falsas interpretaciones, los errores que se han acariciado por tan largo tiempo. Por esa razón también se sellaron los 7 truenos, debido a que se aceptaron todas estas cosas. Pero como vemos que el león de la tribu de Judá, o el hombre con la escoba, es el que entra para barrer todas esas falsas interpretaciones y así poner nuevamente las verdades dentro del marco de la verdad, para que de esa manera podamos predicar y enseñar las verdades en toda su pureza y en todo su fulgor, como fueron dadas en el principio, pero ahora, como vimos, con más poder y con más gloria. Así que vemos que el sueño nos indica hacia un tiempo que donde se iban a limpiar, donde se iban a barrer esas cosas y se iban a poner nuevamente, y que ninguna de esas verdades se iban a faltar, iban a quedarse fuera dentro del tiempo cuando se iban a predicar nuevamente. Así que aquí voy a enseñar a través de esta diapositiva, a través de este diagrama que se llama estructura caiástica, donde vamos a ver el sueño de Guillermo Miller. Pero lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el 25-20, ya que el 25-20 nos va a enseñar las historias tanto al principio y al final, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo ilustra el fin desde el principio, y nos vamos a dar cuenta a través de este diagrama. Así que lo que vimos en una de las presentaciones del 25-20, vimos que en Isaías 7:8 se habla acerca del comienzo de los dos 25-20, y vimos que el primer 25-20, o cuando se dio más que nada la profecía, fue en el año 742 antes de Cristo. De ahí vimos que iba a haber 65 años cuando Efraín iba a dejar de ser pueblo. Vemos esos 65 años, pero también vemos que del año 742 pasaron 19 años, y después de esos 19 años vemos que en el año 723 es cuando las tribus del norte son llevadas cautivas son llevadas cautivas en ese tiempo, y después de ahí vemos que pasan 46 años, y eso nos lleva al año 677 después de Cristo, donde empieza el segundo 25-20. Pero ahora lo que vemos es de que del año 723 se le agrega el 25-20, y eso nos lleva al año de 1798 después de Cristo, cuando se le da la herida mortal al papado. Después de ahí vemos también, como al principio, que hay 65 años, pero antes que eso vemos que hay 46 años. De 1798 a 1844 hay 46 años, igual que al principio. Pero no tan solo eso, también vemos que hay 19 años, como también se ve al principio de la profecía. Y eso nos lleva a 1863 después de Cristo. Aquí vemos esos 65 años como al principio. Así que vemos que el 25-20 conecta estas dos historias, al principio de la historia del 25-20 y al final de la historia del 25-20. Vemos exactamente un paralelo, pero también lo que queremos ver es de que al principio
no tan solo se ve en esto que estamos viendo aquí a través del diagrama, pero también vemos que en el año 742 hay una guerra civil cuando se da la profecía entre el norte y el sur, entre las tribus del norte y las dos tribus del sur que representan a Judá. Al final del 2520 en 1863 también hay una guerra civil que es el norte contra el norte y el sur, aquellos lugares donde se apoyaba la esclavitud y aquellos que estaban en contra de la esclavitud en Estados Unidos. Había una guerra civil entre el norte y el sur, al igual que en el principio del 2520. Al principio vemos que Acaz, el rey o el dirigente, rechaza el 2520 cuando Isaías le dice que pida una señal, y él rehúsa pedir la señal y se le da el 2520, pero él rechaza esa señal. Al final vemos que también otro dirigente, Jaime White, al escribir que el 2520 no era una profecía válida, y también al imprimir la gráfica de 1863, donde ya no aparece la verdad del 2520, es rechazado y es cuando empiezan a sellarse esas verdades. Así que vemos aquí que también en el tiempo de Acaz, en el principio, es cuando cierra él las puertas del templo y establece un sistema de adoración diferente. Al final, también en el tiempo, en 1863, vemos que es cuando comienza oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se registra en los Estados Unidos como una entidad oficial, y es cuando deja de ser del movimiento millerita y pasa a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y al mismo tiempo es cuando se rechaza ese 2520 y se empiezan a cerrar las verdades que se habían descubierto durante el periodo millerita. Y la verdad que primero se rechaza es la primera verdad que fue encontrada a través del estudio que llevó a cabo Guillermo Miller. Así que vemos que cuando comienza la nueva iglesia es cuando se empieza a cerrar las verdades o los 7 truenos, y es cuando empieza esa esparción de los 7 tiempos. Así que dice aquí, en 1863 comienza el sueño de la dispersión del sueño de Guillermo Miller, al imprimirse la gráfica de 1863, la cual rechaza el 2520, y simultáneamente al pasar de ser un movimiento, el movimiento millerita, a ser una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es ahí cuando se empieza a sellar y los 7 tiempos de dispersión iban a tomar lugar, pero esos 7 tiempos tienen un tiempo del fin cuando se iba a acabar y se iban a revelar nuevamente. Así que ahora lo que voy a enseñar a través de esta diapositiva, que también la presenté en una de las presentaciones del 2520, vamos ahora a tomar algunas de las cosas que enseñamos allá para poder ilustrar esta verdad acerca del eslabón del 2520 que conecta a las dos historias paralelas que estamos hablando. Así que nos habla aquí del fin de la dispersión o de los 7 tiempos de dispersión de las joyas de Guillermo Miller. Habíamos hablado que Mene representa a 50 ciclos, nuevamente Mene otros 50 ciclos, Tekel representa un ciclo, Uparsin son 25 ciclos. Al sumar todo ello nos da 126 ciclos. También acordamos que 126 ciclos se multiplican por 20 geras, ya que 20 geras es lo que contiene cada ciclo, y el total de esos 126 multiplicado por 20 nos da 2520 o 2520. Esto vimos que los 126 por 20 nos dio los 2520, que realmente representó en el tiempo de Belsasar que él había sido pesado en balanza, que había sido hallado falto, que su reino había sido dividido y que en otras palabras fue esparcido para nunca más ser reunido, debido a que él rechazó el mensaje de su fundación, el mensaje que se le dio a Nabucodonosor a través de esos 7 tiempos. Él sabía esa historia y sin embargo la rechazó
ese mensaje original de los 7 tiempos lo rechazó y por eso se le da la misma sentencia, pero a él sí no es reunido como lo fue su abuelo. Así que todo esto, lo que nos enseña ahora aquí, lo vamos a aplicar, esa verdad acerca del fin del sueño de Guillermo Miller. Vamos ahora a incorporar esas verdades del Mene, Mene, Tekel, Uparsin, para así poder entender acerca de este tiempo y el final cuando se termina esa esparción de las verdades y se abren los 7 sellos o los 7 truenos. Ahora sí, nuevamente vemos los 126 multiplicados por 20, nos da los 25-20. Y aquí en la parte de abajo vemos estas 2 rayas que aparecen. Vemos la fecha de 1963, cuando el sueño comienza, cuando se empiezan a esparcir las verdades que se reunieron durante el periodo del movimiento millerita. Y al final, en la raya que aparece al final de la derecha, vemos la fecha de 1989. Y lo que los conecta aquí, el periodo de tiempo o los años que hay entre estas 2 fechas, son 126 años, que simbólicamente representan los 25-20, como se ve también en esta diapositiva en la parte de arriba. Así que 126 años de 1963 a 1989 hay 126 años que representan la esparción de las verdades que se reunieron y que fueron esparcidas durante este periodo de tiempo, pero que al final, en 1989, iba a suceder un cambio. Y aquí vemos que esa esparción de 7 tiempos representa el 25-20 de ese sueño. Así que vemos ahora acerca de ese sueño cuando se iba a terminar. Vemos que en Daniel 11:40, en su segunda parte, nos dice el versículo: pero al cabo del tiempo, o al fin del tiempo, o en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y eso lo vimos en la presentación anterior. Eso fue 1798. Pero la segunda parte es la que no leímos y es donde aquí nos dice en amarillo: y el rey del norte, o el papado, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11:40. Así que en el fin del tiempo, vemos que en el versículo 40 están los 2 finales de tiempo, para el tiempo de los mileritas, pero también para el tiempo de los 144,000, cuando se iba a revelar nuevamente esos 7 truenos. Y vemos que hablamos que el rey del norte representa el papado, que es el poder que reina a la Babilonia espiritual, y el rey del sur representa al poder que reina a Egipto espiritual o al ateísmo. En el tiempo de 1798, eso representaba lo que era la Francia atea, pero en el tiempo de 1989, eso representa a la Unión Soviética o a la ex Unión Soviética, que eso representaba el rey del sur. Ahora esto fue en 1989 cuando el papado, el rey del norte, contendió contra el rey del sur, y debido al pacto que hubo con los Estados Unidos, que representan los caballos, la gente de a caballo y las muchas naves, es como causaron el desplome de la Unión Soviética con el desplome del muro de Berlín. Es ahí el tiempo cuando el papado contendió contra él, y es cuando comienza ese tiempo del fin. 1989 marca el tiempo del fin para los 144,000, y vimos que 126 años hay del tiempo cuando se empiezan a esparcir las verdades que se reunieron durante el tiempo millerita, y al final de esos 126 años que representan ese 7 tiempos de esparción, nos lleva a 1989. Aquí en esta gráfica vimos que esos 7 truenos fue esa delineación de eventos que sucedió de 1798 a 1844, cuando se proclamó el mensaje del primero y del segundo ángel, y cuando se cumplió la parábola de las 10 vírgenes. Ahí hubo un tiempo del fin,
y ese tiempo del fin fue 1798. Para ahora, en nuestro tiempo, vemos que también esos 7 truenos se refieren a eventos futuros que se revelarán en su orden. Y estos eventos futuros empiezan a cumplirse en 1989, cuando llega el tiempo del fin con el colapso de la Unión Soviética, como se mostró en la presentación anterior o en la diapositiva anterior, mostrándonos que en ese momento es cuando empiezan a cumplirse los 7 truenos y empieza a hacer ese paralelo con la historia de Millerita cuando se dieron esos mensajes. Esta presentación que hemos cubierto en esta oportunidad ha sido el tema el 2520 y las historias paralelas, enseñando cómo el 2520 es el eslabón que une a estas dos historias y nos enseñan ese tiempo del fin para los 144,000. Esto así ha sido la presentación de las trompetas en la parte H, en las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850. Esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con las verdades gloriosas ejemplificadas dentro de estas gráficas, las cuales fueron esparcidas, dispersadas, pero que ahora el león de la tribu de Judá las está revelando con mayor gloria que como fueron dadas al principio de nuestra historia. Esto en sí ha sido la presentación del 2520 y las historias paralelas como el eslabón que unifica estas dos historias. Les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor nuestro Dios.